El jueves 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan, en Nueva York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de Nueva York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado allí grandes multitudes. Esto no era una buena noticia, no se trataba de una fiesta o un desfile, por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. Más que una oleada, fue un huracán. El inicio de la Gran Depresión no pudo ser más brusco. En apenas 6 días, a finales de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se hundió estrepitosa e inesperadamente. El crack borró de un plumazo el febril optimismo del mercado y la supuesta invulnerabilidad del América republicano de los años 20. ¿Pero cómo sucedió esto? Para el año de 1919 la guerra había finalizado y Europa se encontraba en la ruina, mientras que Estados Unidos había repuntado con la venta de armas. Entre 1920 y 1921, la crisis se vuelve generalizada, pero mediante diferentes procesos los empresarios y banqueros empezaron a mejorar la situación económica. Después de esto se vivió una época en la que el precio del algodón estaba alto, los empleados eran abundantes y los sueldos crecieron constantemente. La década de 1920 no solo cantó al ritmo del jazz y bailó al compás del charleston, también surgió la confianza y el optimismo de una era próspera. Esto llevó a una época de fuerte consumismo, con abuso de crédito, que generó endeudamiento de productores y consumidores. La superproducción y la baja demanda generó la crisis financiera. Durante los locos años 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por la riqueza. Varios estadounidenses promedio tenían una pequeña fortuna propia, y fue Charles Mitchell, el presidente del National City Bank y por ende una de las figuras admiradas, quien permitió el acceso a tal prosperidad. Hacia 1929 se contaba con decenas de miles de ciudadanos que se habían dejado tentar por este mercado y de esta manera habían realizado créditos bancarios, llamados los bonos de libertad. ¿Pero en qué se basaban los bonos de libertad? El éxito se basaba en lo siguiente. Pedro iba al banco a poner sus ahorros en acciones y participaciones en el mercado financiero, pero al igual que Pedro, Juan fue y pidió un préstamo al banco. Pero Juan prometió al banco que recuperaría el dinero invirtiéndolo. El banco acepta y tanto Juan como Pedro tienen su dinero, lo cual van a invertirlo ahora. A mediados de la década de 1920, 3 millones de estadounidenses eran dueños de acciones, seducidos por la atracción magnética de enriquecerse de una manera tan sencilla. Siguiendo este ejemplo, la gente empieza a querer comprar más acciones, las mismas que se vuelven más valiosas. El mercado estaba en ascenso. Por ejemplo, si un inversionista compraba acciones en la cadena de tiendas Montgomery Ward o en la empresa de servicios públicos General Electric en marzo de 1928, vería que su dinero se duplicaba en tan solo 18 meses. Pero llegado un momento, las acciones se vuelven sumamente costosas y en más de una ocasión el precio era inalcanzable. La población empieza a dejar de comprar, lo que genera una baja para la banca, pero el problema no termina ahí, ya que después de esto, Pedro y Juan, al igual que otras personas, querían vender sus acciones, pero ya nadie quería comprar. En septiembre de ese año, la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha, evolucionó a la baja, pero casi nadie percibió la amenaza inminente del crack. El 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes Negro, fue todavía peor. Nadie podía imaginarse hasta entonces que el batacazo de 1929 se convertiría en una grandísima y terrible depresión. Con esta crisis, Juan y Pedro entraron en desesperación, al igual que otras personas, ya que no podían devolver el dinero que el banco les había otorgado. A su vez, los bancos no podían invertir el dinero en empresas, por lo que las empresas a su vez no podían pagar los sueldos de sus empleados. Y en el mercado siguió desempleándose a la gente. El crack tuvo un efecto devastador en la confianza de empresarios y consumidores. Su reacción negativa aceleró un deterioro económico apenas perceptible hasta entonces, pero que fue cada vez más evidente en los meses posteriores al colapso del mercado. En caída libre, tales esperanzas resultaron vanas. Durante 1930
Cientos de empresas sin liquidez cerraron y las que sobrevivieron congelaron la inversión, lo que ocasionó la destrucción de innumerables empleos y un fuerte descenso de la producción. La demanda de bienes y servicios se contrajo debido al estancamiento productivo y al retraimiento de los consumidores. La bolsa continuó su declive, los precios agrícolas se hundieron y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos contra las cuerdas. Además, se produjo un acusado descenso de las exportaciones. La situación económica se agravó aún más en 1932. Muchos trabajadores estaban en paro y muchos de los que trabajaban lo hacían a tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas y fueron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores. Y recordemos que la mayoría ya arrastraba deudas. En la industria manufacturera, la tasa de desempleo aumentó aún más que la media nacional. La producción se redujo a la mitad y en algunos sectores como el del automóvil hasta 3/4 partes. Cada vez más personas se dedicaron a migrar por el país viviendo de la mendicidad o de trabajos momentáneos. Otras imágenes habituales de ese año fueron las colas de desempleados en búsqueda de trabajo y el reguero de vagabundos pidiendo comida a lo largo de las líneas del ferrocarril. Algunos desempleados y desesperados optaron por suicidarse. En medio de toda la crisis llega Roosevelt al poder, quien pone en marcha el New Deal. El New Deal fue un programa de política económica puesto en marcha por el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en 1933, que tenía como objetivo luchar contra los efectos de la Gran Depresión del país. Se trató de un programa de políticas intervencionistas y, por tanto, el Estado desarrolló un papel esencial. Roosevelt creía que si el Estado no intervenía, se corría el riesgo de que la situación empeorase. Pero, ¿qué es lo que proponía este plan? Primero, se generó un plan de ayuda para los jubilados y desempleados. Segundo, se reactivó la economía por medio del consumo y la inversión. Para ello aumentó el gasto público, principalmente a través de la industria, potenciando las inversiones. Además, pusieron en marcha multitud de proyectos en obras públicas, lo cual dio empleo a millones de trabajadores. También estableció controles bancarios. Se exigió un aumento de las reservas de los bancos para garantizar su solvencia. También se regularon las relaciones entre empresarios y empleados, estableciendo un salario mínimo y una jornada horaria máxima. El salario mínimo, junto a la disminución del desempleo, hizo que los trabajadores tuvieran mayor poder adquisitivo, lo cual tuvo un efecto positivo en la demanda de bienes y servicios del país. Y por último, se creó el primer sistema federal de seguro de desempleo y de pensiones, que tenía como objetivo disminuir las desigualdades sociales, especialmente en beneficio de las personas ancianas, que se habían empobrecido gravemente como resultado de la Gran Depresión. Pero, ¿cuál fue el impacto de la crisis en todo el mundo? Para esto debemos entender qué era lo que sucedía hasta ese entonces. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue el país que contaba con la mejor economía por la venta de armas. Esto le permitió realizar el Plan Dawes. ¿Qué era esto? Estados Unidos realizaba préstamos a Alemania para que de esta manera Alemania pueda pagar a Francia y a Gran Bretaña lo que se había acordado al finalizar la Primera Guerra Mundial. De esta manera también Francia y Gran Bretaña pagaban la deuda que habían adquirido con Estados Unidos por la venta de armas. De esta manera se volvía un círculo en el cual Estados Unidos salía ganando. Pero después de esto, obviamente Estados Unidos ya no podía realizar más préstamos a Alemania, lo que llevó a una crisis generalizada. Después de 1929, Estados Unidos ya no podía prestar dinero a Alemania, con lo cual Alemania ya no podía pagar a Francia y Gran Bretaña, y de esta manera Francia y Gran Bretaña no podían pagar esa deuda que habían adquirido por la compra de armas. Además de esto, ¿qué pasó en América Latina y en el Ecuador? La crisis que atraviesan las grandes potencias repercute directamente en América Latina, ya que dependían del mercado mundial. La producción y precio de los productos exportables cayeron. Esto aumentó el desempleo, así como los niveles de consumo y comercio. Debido a la caída de las exportaciones, Latinoamérica decide implementar el modelo ISI, que significa industrialización por sustitución de importaciones. Además, se genera en los gobiernos el llamado populismo. Existe falta de créditos y se descuida la industria. Incrementa la pobreza y la migración. Y en el caso del Ecuador, continuó siendo un país agrícola. La pepa de oro, el cacao, era una fuente de ingreso
muy importante para el país.